Los micrófonos y yo les preguntaba a Humberto Lai y a Hilaria Supa si le creían a Keiko Fujimori las cosas últimas que ha dicho. Y hemos llegado a la conclusión de que muchos no le creemos. ¿O sí? No. ¿Ah? ¿Le crees? ¿Por qué vas a creer que ahora ella quiere hacerse la buena por el tema electoral que es para el 2016? ¿Y por qué no dijo más antes lo que decía ahora, no? ¿Por qué no hace años habló sobre las mujeres esterilizadas? Estamos andando 18 años. Y sí hizo cuando ella era primera dama. ¿Y por qué no dijo? ¿Por qué no dijo? Porque están haciendo el crimen lesa humanidad, lo que estaba haciendo su padre, que ha sido gobierno, y ha sido programa del Estado. Entonces yo no lo creo nada lo que está diciendo. Claro que sí, lo único que lo puedo creer que sí, pues va a ser gobierno para que sea para que libre a su padre. Eso, o sea, en esa parte sí le cree. Así es. Cuando dice yo voy a seguir luchando por la libertad de mi padre. Así es, eso sí. Eso sí le creo. Yo también le creo eso. Y creo que el voto pro Fujimori, pro Keiko Fujimori, es el voto que va a hacer que liberen a Alberto Fujimori de la cárcel. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Para usted también? Yo coincido totalmente con la parlamentaria Hilaria. Está en campaña electoral, evidentemente. Este estancamiento es su 30%, 32% por ahí. Ya llegó a su tope, pues. Ha llegado al tope. Ya no puede romper ese techo. Yo creo que ella lo que quiere es romper eso, pero me parece que va a ser al contrario, porque está variando su versión, ¿no? En el tema de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no? Ahora dice que lo encuentra positivo el informe, cuando toda la vida el Fujimori ha sido uno de los más críticos al informe, inclusive varios congresistas del Fujimorismo propusieron que el Congreso revise el informe. Totalmente, para modificarlo. Sí. Todo el tiempo han denostado el informe de la CBR. Y las esterilizaciones forzadas igualmente, ¿no? Ahora dice condena a los médicos, pero los médicos obedecieron órdenes. Eso era clarísimo. No, y los que no quisieron obedecer esas órdenes nefastas se fueron. Lo despedían, sí, lo despedían. ¿No? Así es. Claro. Y hay documentos al respecto, ¿no? Entonces no puede. Inclusive en el último debate que hubo con Ollanta Humala, cuando Ollanta le lanza el tema de las esterilizaciones, ella defendió al exministro, ¿no? Justamente defendiendo el programa de esterilizaciones. Así que ahora diga que condena a los médicos es totalmente extemporáneo y evidentemente una declaración de campaña, nada más, ¿no? Sí, pues, claro. Bueno, tenemos algunas notas que vamos a irlas poniendo a lo largo de la entrevista porque son muy, muy interesantes. Vamos a ver primero qué les parece una nota para entender por qué se forma la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para entender un poco el contexto de lo que luego ocurre. La Comisión de la Verdad lo que hizo fue poner contra la pared, por fin, al gobierno fujimorista, o a quienes habían formado parte del gobierno fujimorista. Porque así como se condenó hechos ocurridos en los gobiernos de la UNDE, de Alan García, también se condenó hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Así como se condenó al terrorismo, también se condenó a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia. Así que vamos a ver esa nota. Cuando en las zonas rurales de la sierra se había vivido ya 10 años de terror, Sendero Luminoso incrementa sus acciones en Lima. Se da un giro entonces en la lucha contra la subversión que desencadena nuevas formas de violación a los derechos humanos. La mano dura del gobierno de Alberto Fujimori es aplaudida por la mayoría de la población. Entre el 88 y el 92 hay un quinquenio terrible en el Perú. Fujimori producto de una crisis. En condiciones normales no sale de Fujimori. Y el hecho de que él haya logrado tener relativo éxito en contener el proceso de hiperinflación hizo que muchos vieran que este es el hombre, digamos, ¿no es cierto? Y hay que apoyarlo porque está haciendo cosas. Y eso le dio un aura, digamos, de eficiencia. De los 20 años investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 1992 es el año con más muertes en Lima. Desde 1989, las ciudades, especialmente Huancayo, Huamanga y Lima, vivían el peor momento de la guerra.
Entre abril de 1989 y diciembre del 92 se produjeron solo en Lima 907 ataques y atentados de Sendero Luminoso. Comandos de aniquilamiento, coches bombas y paros armados eran pan de cada día. Frente a esta situación, el Estado responde con las mismas armas. A cada acción de Sendero, que era una acción militar. Colina para la CBR no es un grupo informal, sino orgánico dentro de la institución castrense, con dependencia directa del Servicio de Inteligencia del Ejército y bajo el mando de la Comandancia General. Entre sus víctimas se encuentran principalmente estudiantes, profesores, dirigentes sindicales y periodistas. Esperando por la herida, yo he retado en muchas oportunidades bajo militar, como Colina, y le he dicho que quisiera verme frente a ellos. Lo cierto es que el grupo Colina nunca llegó a golpear a la jerarquía senderista ni tampoco incidió en su declive. Fueron la captura de Abimael Guzmán como resultado del paciente trabajo del GEIN y la DINCOTE y el desempeño de los comités de autodefensa del campo, los que determinaron la derrota de Sendero Luminoso. Y el Sendero está mucho más golpeado de lo que parece. Ya no hay por asomo las grandes campañas del Sendero del 82, 83, 84, ¿no? Cuando están barriendo zonas campesinas íntegras, y tampoco es la misma estrategia de las Fuerzas Armadas, de entrar a acabar con Sendero llevándose por el cuerpo de todas las zonas, ¿no? Entonces, donde encuentran estos núcleos senderistas, hay mucha mayor selectividad en ese periodo. Pero Fujimori se encarga de presentar estos éxitos en la lucha contra la subversión como fruto de su mano dura. El gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. El gobierno de Fujimori adopta un paquete antiterrorista que deja sin protección a los encausados. La garantía al debido proceso pasa a ser una utopía. Entre otras modificaciones, establecen la cadena perpetua y juicios sumarios. La ley de arrepentimiento lleva a que la sola palabra de una persona condene a miles de inocentes. Tribunales militares y jueces sin rostro juzgan a civiles. Es solo años después que, gracias a la presión de la opinión pública, se crea una comisión ad hoc que logra el indulto de 1.087 personas entre 1996 y diciembre del 99. El trabajo de la Comisión de la Verdad ha puesto de relieve hechos realmente clamorosos, como por ejemplo los que ocurrieron en la Universidad del Centro. Hay más de 100 estudiantes muertos y no hubo un solo proceso penal promovido por eso. Desde el Congreso, la mayoría oficialista promulga la Ley Cantuta y luego la Ley de Amnistía General, que beneficia a los sentenciados por comisión de violación a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo. Bueno, esto es una parte de la historia de todo lo que ocurrió a lo largo del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, Keiko Fujimori y los fujimoristas, como bien decía Humberto Lai, que está esta noche con nosotros, condenaron durante años la Comisión de la Verdad, ¿no? Así es. Y salir ahora y decir que está de acuerdo con sus conclusiones significa en realidad que está reconociendo de alguna manera los crímenes cometidos por su padre. ¿Qué piensa usted? Indirectamente lo está reconociendo, ¿no? Tácitamente lo está reconociendo. Porque aunque es verdad que su padre propició, digamos, la derrota de Sendero, pero que no fue en realidad el papá, recordemos, fue el GEIN, un grupo de élite de la policía que hizo el trabajo de investigación muy profesional, muy profundo, y que logró la captura de Abimael Guzmán, y esto fue lo que ya desencadenó la derrota final de Sendero. Pero todas las violaciones de derechos humanos que hubieron, yo fui parte de la Comisión de la Verdad y pudimos escuchar cientos de testimonios, de los 1.700 testimonios, no, 17.000 testimonios que se recibieron. Escuchamos pues unas 300 o 400 de ellos. Era desgarrador, rompía el corazón. Violaciones de derechos humanos de parte de Sendero, como también de parte de algunos malos elementos de la Fuerza Armada, ¿no? Y esto es lo que el informe de la Comisión de la Verdad siempre expuso: la principal responsabilidad de Sendero Luminoso, del MRTA, pero también las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Armada. ¿Por qué cree que el fujimorismo criticó tanto a la Comisión de la Verdad durante tanto tiempo?
porque en realidad pues Alberto Fujimori y su gobierno toleraron, permitieron esa violación de derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué cree que Keiko Fujimori ahora ensalza la Comisión de la Verdad? Bueno, para de alguna forma desvirtuar la parte negativa de su mensaje durante tantos años, está en campaña electoral evidentemente, ¿no? Y quiere congraciarse con una gran parte de la población que es consciente y que recuerda lo que ha sido Sendero Luminoso, pero también lo que ha sido la violación de derechos humanos, poblaciones enteras que fueron diezmadas, ¿no? Con la intención, la buena intención, entre comillas, de eliminar a los senderistas, se eliminaron poblaciones enteras, ¿no? De gente inocente, muchas de ellas con toda seguridad. Hilaria, ¿qué piensa una mujer como usted de la Comisión de la Verdad? Yo, antemano, a la Comisión de la Verdad, yo le felicito por haber trabajado y por haber descubierto todo lo que ha pasado en los años anteriores. Yo creo que es necesario que haya más investigación, porque falta mucho todavía lo que ha pasado y a quienes es lo que han maltratado y han cometido los crímenes que se ha cometido a la población más vulnerable del país, a esa población que no tenía defensa, a esa población que estaba en dos juegos, que ha acabado su padre de Keiko Fujimori, sino que son los pueblos que siquiera hasta ahora todavía no están reconocidos algunos, y algunos ya murieron también. Sí, pues, ahora, vamos a escuchar lo que ha dicho Keiko Fujimori sobre el tema de la Comisión de la Verdad, específicamente sobre eso. Yo lamento que él se siga guiando por los odios y las pasiones que él tiene. De la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de manera amplia, la opinión de los militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, sí quiero dejar bien en claro que rescato el trabajo ya hecho de diagnóstico, que creo que ha sido un avance para nuestro país, y que sobre la base de lo que ellos han construido, tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando en lo que era el siguiente paso, que es las reparaciones del Estado. Entonces, sí considero que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo para nuestro país. Ella habla de las reparaciones del Estado, ¿no? Para los que han sido afectados por todos estos crímenes de lesa humanidad, pero su padre es el primero que debería pagar las reparaciones que le debe al Estado, ¿no? Debe miles de... Los vecinos también y un montón de fujimoristas que están presos. Así es, él es el que debería primero pagar al Estado y de repente con ese dinero se puede pagar las reparaciones. Pero hasta ahora no paga. Y sigue ahí, ¿no? Y yo creo que a lo que dice la señora Keiko, que ella reconoce el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero ¿por qué hoy? Yo me pregunto ¿por qué hoy? ¿Por qué el año 2011, cuando estaban en campaña, fueron a destruir donde está el ojo que llora? Han pintarreado, han destruido. ¿Por qué? Ese es interés electoral, ese es aprovechamiento electoral de la población. Y la población no debemos olvidarnos. Los pueblos como nosotros no debemos olvidar lo que hemos sufrido y lo que han sufrido nuestros padres, las mujeres, los hombres que desaparecieron, los niños, los canchisca y analentismo, wawanskuna. Familia iskuna hay ayacucho lehta piliu, lehta waniran kits, kay kunaka yana lekitis, kunaka lulakush, kunaka alinguyantin hamurush. Quiero decir que ahora mira el pueblo. Un político, una política debe ser digno de su pueblo, debe ser ejemplo de su pueblo, a no estar mintiendo. ¿Usted cree que Fujimori como presidente le haría bien al país? ¿En qué momento haría bien al país Fujimori con todo lo que ha cometido?
Y cuando su padre estaba torturando a su madre, dijo algo. Y si no ha tenido piedad de a su madre, lo tiene que defender. Yo creo lo mismo. ¿Qué piensa Humberto Olay? Hoy día tenemos un antecedente nefasto, que es, tenemos un presidente que antepone su función, su papel de esposo al de jefe de Estado. Con las declaraciones de Keiko y de toda su bancada, de todos sus partidarios, donde la obsesión es liberar al papá, tendremos que preguntarnos, ¿sucederá lo mismo? ¿Antepondrá su papel de jefa de Estado al de hija de papá? Yo lo creo muy difícil, porque a lo largo de todo este tiempo ha mostrado que es hija de papá, ¿no? Entonces va a tratar por todos los medios de liberarlo, y una vez liberado, ya sabemos, y aún antes, aunque no fuese liberado, sabemos la influencia que ejerce todavía el papá en el partido fujimorista, en la hija y en todos los que son el círculo más cercano, ¿verdad? De tal manera que yo pienso que de llegar a la presidencia Keiko Fujimori veríamos una situación muy similar a la que estamos viendo el día de hoy, lo cual no hace nada bien al país. Usted ha liderado la Comisión de Ética del Congreso un buen tiempo. ¿Qué opina del comportamiento ético de Keiko Fujimori? Desde que fue, digamos, un adolescente, se fue a estudiar a Boston con un dinero que todavía no sabemos de dónde salió, porque nadie nos lo ha aclarado convenientemente. Luego ocurre lo de Susana Iguchi y ella entra en su reemplazo, ¿no? Sabiendo bien cómo estaba su madre, ella entra en su reemplazo y asume el rol de primera dama. Y digamos, es parte de un gobierno que fue cuestionado muchísimo posteriormente. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento ético de Keiko Fujimori? Bueno, yo pienso que lamentablemente deja mucho que desear, ¿no? Efectivamente, ella no puede haber ignorado lo que estaba pasando con su mamá. No puede haber ignorado. Eso era Vox Populi. Salió en los diarios inclusive, ¿no? Entonces, yo, en su situación, yo no habría aceptado ocupar el lugar que debió ocupar la mamá, ¿no? Por otro lado, ignoró el tema de Montesinos, ignoró todo lo que se estaba haciendo. El hecho de, estando como congresista elegida, ejerciendo el cargo de congresista, irse a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? En fin, con todos los hermanos. Nunca se preguntó de dónde salió el dinero. En fin, hay muchas cosas ahí que tendrían que ser aclaradas, ¿no? Quien aspira a la presidencia, yo creo que el electorado va a tener que pensar muy bien, pero esa famosa frase, no importa que robe, con tal que haga algo, no puede ser aceptado. Hacemos un daño tremendo al país si es que continuamos eligiendo personas de las cuales sabemos que hay cosas oscuras, cosas que tienen que ser aclaradas, ¿no? Tenemos dos llamadas, vamos a contestarlas. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Juan Fernández. Juan, adelante con tu opinión. Bueno, yo quería, antes que nada, felicitar a Capital por poner esas noticias al aire, ¿no? Es bueno que las personas no olviden lo que ha sucedido durante el tiempo del gobierno de Fujimori, durante ese tiempo en que Keiko Fujimori además fue testigo y ella sabía todo lo que estaba sucediendo, porque las noticias eran a través de los medios de comunicación, televisión, radio e incluso la prensa, alguna de la prensa que no estuvo comprada, mostraba las noticias que estaban sucediendo durante el gobierno de su padre y ella jamás dijo nada. Ella ha sido testigo de eso, como bien lo ha dicho el señor Humberto Olay. Vivía en Estados Unidos, su padre tenía un sueldo que según él era un sueldo mínimo, ¿no? Y sin embargo ella y sus hermanos, que son 4, vivieron durante mucho tiempo en Estados Unidos con una tarjeta de crédito cada uno de $10,000 al mes. Fujimori decía que ganaba 2.000 soles. Así es.
¿Y de dónde sacaba papá tanta plata? ¿No? Eso es algo que debemos preguntarnos. Y yo felicito lo que ustedes están haciendo y la valentía también de esta parlamentaria andina y del señor Humberto Lay, que están ahí dando la cara y diciendo algo que es cierto, que mucha gente no se atreve a decir. No, yo felicito a Humberto Lay, creo que es uno de los pocos políticos que ha demostrado durante este tiempo bastante consecuencia con su discurso. En la Comisión de la Verdad lo hemos visto siempre objetivo, siempre adelante, y ha demostrado, como dice él, que otorongo sí come otorongo. Y creo Muy bien, que muchas gracias. Gracias por tu llamada. Tenemos otra, vamos a contestarla de una vez. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu nombre? Hernán Abanto. Hernán, te escuchamos, adelante. Muy bien, gracias. En primer lugar lo felicito, realmente usted, señorita periodista, lo felicito por tener el coraje y, según tengo entendido, que hace mucho tiempo dijo la verdad, fue una periodista imparcial, lo que realmente no se prostituyó ante el poder ni ante el dinero. Y sigue usted en esa línea, lo felicito mucho porque es una especie de difusora de la verdad, lo queremos saber mucho de los peruanos. Yo en esa época viví, en esa época, pero muchos jóvenes lamentablemente lo han olvidado y eso están aprovechando los gobiernos corruptos y sobre todo los gobiernos dictatoriales que aprovechan de la ignorancia de la gente y aprovechan de la prostitución, o se puede decir el mercenariato de los medios de comunicación que por dinero, por algunos futuros beneficios económicos que van a obtener, engañan a la población. Lo que quería decir es puntual, porque ya de la corrupción y el problema de Keiko y por respecto a su familia, su mamá y los tíos que están en el extranjero, arguyendo la nacionalidad japonesa como lo hizo su papá para poder ser congresista en Japón, para, mejor dicho, querer ser elegido en Japón, que también debería ser algo muy importante destacar, porque probablemente si va a haber algún problema con Keiko y su gobierno, es posible que ella también quiera aprovechar de tener un pasaporte o que el gobierno japonés lo acoja. No olvidemos también las maletas, una cantidad de maletas que llevó el expresidente japonés de Fujimori, que se llevó antes de fugarse, que arguyó que iba a hacer una investigación con uno que decía que era fiscal y había sido un militar que estaba fumando. Fue a la casa de, no tengo entendido, la Mato, una mujer de Montesinos. Sí, a robarse varias maletas que estaban en la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, en un departamento que tenía él como un depósito. Esa fue la verdad. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Solo como un ejercicio de memoria. Es importante en este país rememorar las cosas, porque los jóvenes, por un lado, no se enteran de lo que pasó, y los viejos parece que perdemos la memoria con facilidad. Vamos a ver. Después de 2 años de investigación, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló la existencia de 40.000 peruanos desaparecidos sin que nadie reclame por ellos. La Comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en esos 20 años supera los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos. Creíamos que en este conflicto armado habían muerto 25.000 o 30.000 peruanos y resultaron siendo 69.000. O sea, a todos los peruanos y peruanas, incluyendo a quienes estábamos trabajando el tema, incluyendo a los organismos de derechos humanos, se nos pasaron por las narices 40.000. Un estadio nacional lleno de gente se nos pasó y no nos dábamos cuenta, ¿no? Y da la casualidad que la mayoría de los que sufrieron atentados directos a sus derechos humanos o son indios, o no hablan bien el castellano, o son campesinos, o son pobres. Y si son todo eso, peor. Cuando a un hombre se le quita la posibilidad de la palabra, se le desconoce en su función comunicadora, cuando no se puede entablar diálogo con él, en el fondo se le cosifica, se le niega en su humanidad. Y entonces se le puede tratar como cosa, se puede disponer de su vida, se le puede matar y se le puede desaparecer sin que ello tenga mayores consecuencias. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país.
Y entonces, el Perú del nuevo siglo descubre a peruanos excluidos, a peruanos que no son considerados ciudadanos. Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Ojalá de acá 10 años o 15 años nosotros también seamos considerados como peruanos, ¿no? La primera explicación es, claro, esto pasaba en Muchurajay, esto pasaba en Puerto Copa, en plena selva, en Las Punas, tan lejos de Lima. No. No es solo la lejanía de Lima que es real, sino sobre todo esta lejanía emocional. Hay lo que algunos autores llaman una estructura de sentimientos en las sociedades. ¿Por qué no encontramos hasta hoy día menos huesos, menos bestias? ¿Dónde se encuentra? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos muestra un país en el que algunas personas están excluidas de la vida ciudadana. Debemos preguntarnos, ¿por qué la exclusión es una amenaza para la democracia y un desafío para el desarrollo? Bueno, esas eran algunas de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Usted que fue parte, ¿qué gobierno es el que sale peor parado de esto? Porque se juzgó, se investigó a varios gobiernos, no solamente al de Alberto Fujimori. Bueno, comenzando con el gobierno de la UNDE, luego vino el gobierno de aprista y luego el de Fujimori. Durante los tres gobiernos hubieron acciones, por supuesto, de lo más crueles de parte del Sendero Luminoso, pero también violaciones de derechos humanos, ¿no? Hubieron picos, hubieron algunos momentos mucho más graves. Sin embargo, en el balance general, yo diría en los tres gobiernos hubieron violaciones de derechos humanos. ¿Y las tres agrupaciones reaccionaron de la misma manera? O sea, ya sabemos que los fujimoristas criticaron mucho, denostaron la Comisión de la Verdad. ¿Los apristas también y los belaudistas, los de Acción Popular también? ¿Fue la misma actitud de todos los grupos? No, yo diría que ¿o no? el Partido Fujimorista fue el que más reaccionó, evidentemente porque su jefe, Alberto Fujimori, ha sido acusado justamente por algunos de los crímenes más graves y emblemáticos, ¿no? Yo creo que esa ha sido la causa. Pero tengo que dejar muy claro esto. En el informe de la Comisión de la Verdad se dice claramente el principal responsable es Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y que las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Armada han sido por ciertos elementos, en algunos lugares y en algunos momentos, ¿no? Se ha acusado la Comisión y el informe de la Comisión diciendo que es un informe sesgado, que se va contra la Fuerza Armada. No es así, ¿no? Hay que leer bien y completamente el informe para darse cuenta que es un informe muy objetivo, muy equilibrado, que pone las cosas en su verdadero lugar, pero que no calla lo que fue callado y fue ocultado durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Cuando ya se sabía muchas de las violaciones de derechos humanos, pero todo se calla. Como todos los medios de comunicación estaban prácticamente capturados por el gobierno, todo eso se callaba y como que la cosa estaba bien, ¿no? Se mostraban las cosas positivas, las cosas buenas, pero se ocultaba la parte negativa, ¿no? De los miles de peruanos y peruanas que fueron masacrados, asesinados, ¿no? No siendo ellos terroristas. Entonces, la cosa ha sido pues muy dolorosa para el país. Ahora, el informe incluía recomendaciones para la reconciliación. ¿Se han cumplido? No se han cumplido. Ninguna. Se ha hecho una pequeñísima parte de las reparaciones comunitarias, ¿verdad? Pero muy poco. Todo el resto todavía es una deuda que el Estado peruano tiene para con estas familias, los deudos, las viudas, los huérfanos, que ya pensemos cuántos años están pasando. Yo creo que como que los sucesivos gobiernos están esperando que, entre comillas, que prescriba, en el sentido de que se mueran todos
todos los herederos. Terrible, ¿no? Es triste, muy triste. Hilaria, ¿usted cree que Keiko Fujimori debería pedir perdón por lo hecho por su padre? ¿O debería ser su padre quien pida perdón al país? Yo creo que ambos tienen que pedir. Ambos tienen que pedir, porque ella fue parte de ese gobierno. Así que ella tiene que pedir perdón, pero su padre también tiene que pedir perdón. Vamos con una llamada. ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Rafael de Surco. Rafael, te escuchamos. Buenas noches. A Rafael de Surco. Gracias. En realidad, me parece que Keiko lo que está haciendo es, ha aprendido que para poder tomar el poder, según los últimos gobernantes, hay que ofrecer, hay que dar lo que la población quiere escuchar y después lo cambia, ¿no? Eso lo podemos ver en los últimos gobiernos. Entonces ella lo único que está diciendo verdadero es que se ingresa al gobierno, es que va a impulsar a su padre, ¿no? Pero después ella va a cambiar su discurso, va a ofrecer lo que el pueblo quiere escuchar y después lo va a cambiar como lo cambió Humala, como lo cambió Toledo, como el mismo Fujimori lo cambió. Y eso es lo, claro, es digamos un discurso de boca para afuera, como para cautivar al electorado y luego hacer lo que realmente quiere hacer. Bueno, su padre hizo más o menos eso, ¿no? Pues la lucha en la primera vuelta contra Vargas Llosa y en la segunda contra Vargas Llosa fue no al shock. Así es. Y cuando llegó hizo el shock. O sea que ya sabemos que la palabra no cuenta mucho, por lo menos para el padre de los Fujimori. No sabemos todavía para la hija, pero por lo que se ve es más o menos lo mismo. Y ha habido después un entredicho entre Keiko Fujimori y Mario Vargas Llosa. Porque Mario Vargas Llosa le dio una entrevista a Andrés Oppenheimer y habló de muchos temas. Pero uno de los temas que más roncha sacó fue precisamente el de Keiko Fujimori y su candidatura. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Vargas Llosa. La idea de que la hija del dictador tenga la primera votación en todas las encuestas y todo eso, pues sí es muy inquietante. Hay un sector grande de peruanos que parece haber olvidado que esta es una dictadura que fue una de las más sanguinarias, de las más corrompidas que hemos tenido, y que el dictador va a salir de la cárcel si esta señora sube a la presidencia de la República a gobernar otra vez. Es verdad, el señor va a salir y se va a ir a su casa, ¿no? Ese es su objetivo de la señora Keiko, de sacar a su papá y después él es el que va a gobernar. Y no se sabe después qué puede pasar más en el Perú. Yo creo que hay que ver la tranquilidad y el desarrollo del país, pero con una inclusión y con un respeto a todos los seres humanos. Vamos a escuchar lo que le contestó Keiko Fujimori a Vargas Llosa. Estuvo hoy día en RPP y habló del tema. Escuchemos. Yo lamento que él se siga guiando por los odios y las pasiones que él tiene. Rechaza las críticas de Vargas Llosa. Keiko Fujimori calificó de intolerantes los cuestionamientos del escritor, quien afirmó que si es elegida presidenta, su padre, Alberto Fujimori, saldrá de la cárcel a gobernar. Los insultos en nuestro país lo que causan es que pierde quien lo dice. Así que no me merece ningún comentario estas aseveraciones intolerantes. Consultada si indultaría a su padre en un eventual gobierno de Fuerza Popular, sostuvo que no utilizaría el cargo presidencial para beneficiar a un familiar y que se mantendrá la vía judicial para conseguir la libertad de Alberto Fujimori. Se ha presentado un habeas corpus y eso está pendiente. Entiendo, en primera instancia se ha rechazado, pero hay la segunda instancia y esto se verá más adelante en el Tribunal Constitucional o puede ser también en tribunales internacionales. Agregó que reivindicaba los aspectos positivos de la administración de su padre, como la derrota del terrorismo y las bases económicas, pero a la vez condenaba los delitos cometidos durante su gobierno. De otro lado, negó que haya cambiado su punto de vista sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al señalar que su trabajo fue positivo al escuchar a las víctimas de la violencia interna.
Sin embargo, en la parte, digamos, crítica, que también es de público conocimiento, yo lo que he señalado es que al no tomarse en cuenta las opiniones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no ha sido una comisión plural, con objetividad, tuvo un sesgo al desconsiderar esas opiniones. Respecto a la unión civil, señaló que está a favor de la protección del patrimonio, pero no en autorizar la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Keiko Fujimori negó que tenga doble nacionalidad y demandó a los aspirantes presidenciales a precisar si tienen otro pasaporte además del peruano. ¿Han escuchado la última parte? Ella ha demandado a los candidatos y les ha exigido a ver si es que tienen un pasaporte diferente al del peruano. O sea, eso ya no sé si es cinismo, si se volvió loca o qué, pero parece que realmente no recuerda lo que nos hizo su papá. Él por carta renunció al país. El señor era japonés. Sí, el señor era japonés. Tenía pasaporte japonés. Cuando lo agarraron con los Vladivideos, el señor dijo convoco a elecciones, muy valiente él, ¿no? Y después se fue supuestamente a su cumbre en Brunei y luego aprovechó para escaparse, renunciar vía fax y se escondió en Japón. Y después postuló al Senado japonés. El señor era japonés. Keiko, tu padre era japonés. Y ahora tú tienes la raza de decirle a los candidatos que presenten a ver si tienen otros pasaportes de otras nacionalidades. No sé, de repente yo estoy equivocada. Pero esto ya raya con el cinismo más absoluto. Tiene toda la razón. Sí. Yo soy peruano, nacido aquí, y no hay ni sombra de alguna otra nacionalidad. ¿Qué dice Irene? ¿Qué le parece? Yo creo que no sé, podemos tener tanto cinismo de decir estos temas, porque su papá ha sido Japón y desde Japón, por un fax, renunció de ser presidente, cuando la Constitución lo dice otra cosa, ¿no? Es una traición a la patria. Y eso tampoco no se ha analizado todavía. ¿Cómo puede ella estar ahora pidiéndole a los candidatos que presenten si tienen otros pasaportes? Y él postuló todavía al Congreso japonés. ¿Ah? Y él ha sido candidato. Ha sido candidato en Japón. Así es. Bueno, y otras cosas, ¿no? Otras perlas que yo he captado durante las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de intolerancia, ¿no? Se refiere a Vargas Llosa y dice, esa gente intolerante. Yo no sé quién era más intolerante, si Vargas Llosa en sus declaraciones de hoy o la bancada fujimorista durante los 10 años de dictadura. ¿Usted recordará cómo era? ¿Usted nos puede contar? Bueno. ¿Cómo era la bancada fujimorista? Bueno, cuando eran mayoría. ¿Cómo eran? Cuéntele a la gente, a los jóvenes, que no se acuerdan o que no saben. No solamente eso, sino ¿Cómo se definían los votos de las leyes que digitaba Montesinos al Parlamento? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿No era que les mandaban el mensaje al Viper? Pero recordemos, para que votaran como él quería. Recordemos, Mariela, que para asegurarse una absoluta mayoría se compraron a muchos congresistas. Eso ya al final. Claro. Pero al principio, cuando eran mayoría ¿cómo era? ¿Eran muy tolerantes con las minorías? En absoluto. ¿Sabían escuchar a las minorías, acaso? Nunca. Yo no entiendo cómo Keiko Fujimori puede hablar ahora de tolerancia o de intolerancia. Pareciera que, no sé, estamos hablando, no sé, de realidades diferentes, paralelas, mundos paralelos, no sé qué le ha pasado a Keiko Fujimori, la verdad. Y otra cosa que ha dicho que me da mucha risa es cuando habla del indulto de su padre, del posible indulto, dice, se ha presentado un recurso y esto está en el tribunal, los tribunales, no nos vamos a meter. Oye, es lo mismo que decía su padre. Cuando Montesinos manejaba todos los jueces y vocales de las Cortes Superiores y Supremas y todas las habidas y por haber, era lo mismo que declaraba su padre a sus geishas. Esto está en el Poder Judicial, decía Fujimori siempre, ¿no? Nosotros no nos metemos, claro, el Poder Judicial lo manejaba sus secuaces y era el mismo discurso exactamente. Entonces yo me pregunto si la gente va a ser tan ingenua de volver a votar por lo mismo.
Hilaria, ¿hemos aprendido algo o no? Yo creo que no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos, siempre debemos recordarnos. Hay que darle mensaje a los jóvenes. Los jóvenes muchas veces no saben. Los papás no le hemos contado de repente, pero yo creo que hoy es una oportunidad de decir lo que pasó en el país. Y yo creo que nosotros queremos que haya candidatos, pero candidatos que se merecen el país. Y yo creo que desde ese momento yo quiero decir, Mariela, lo que pasó con las mujeres en el Perú son 300.000. Vamos a hablar de las esterilizaciones, claro que sí, pero le pido a Hilaria que hagamos una pausita porque quiero contestar 2 llamadas y de inmediato hablamos de las esterilizaciones, es verdad, lo estábamos dejando de lado pero lo vamos a tocar. Hola. Sí, buenas noches, señorita, le saluda Willy Torrillo. Willy, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para felicitarle al congresista y a la señora Hilaria Osupa, porque me parece que son 2 personas muy honestas, que esa palabra es muy difícil de encontrar en muchas personas en nuestro entorno. Felicitarlo a los 2, que por su honestidad somos y hemos trascendido bastante, al menos son personas rescatables dentro del Congreso. En el tema de la señora Keiko, mire, la verdad yo no soy antifujimorista ni nada, no soy ni aprista ni nada por el estilo, pero la verdad que la señora Keiko Fujimori lo que ella dice es estudiado, o sea, ella tiene un planteamiento de tal forma de que quiere tratar de convencer a los demás y llegar a la gran cantidad de masa con sus palabras. La verdad que no se le cree, esa es la verdad. O sea, si su papá ha sido una persona que ha perjudicado muy gravemente a nuestro país y ha hecho un punto de quiebre en nuestro país por cosas buenas, pero también por muchas cosas malas, y ella era testigo evidente y presencial de todo lo que ocurría. Nunca dijo nada, no puede ahora rasgarte las vestiduras y decir cosas diferentes a la que cuando ella mantenía un discurso en el año 2011. Totalmente, entonces es increíble lo que dice, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu opinión. Vamos con otra llamada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cristian Franco le saluda. Gerson, ¿cuál es tu opinión? Mire, en realidad felicitar a los 2 congresistas. Al igual que la persona que habló hace unos instantes, me parece muy transparente. Sin embargo, yo tengo una duda en relación no al trabajo de la Comisión de la Verdad, sino al trabajo de qué es lo que se está haciendo para evitar el tema del terrorismo. Nosotros estamos muy tranquilos, ahora tenemos olas de asalto, tenemos olas de crímenes, pero no hay que olvidar de que el terrorismo surge por la indolencia de nuestra clase política, ¿no? Surge la indolencia contra la gente de provincias en lo general. Y esta situación no está lejana a volverse a dar. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la población del Perú, que llegan casi a 30 millones de habitantes, prácticamente 12 millones de habitantes están en Lima. ¿Qué es lo que hace la gente en provincia? Que se ha propuesto el Congreso y que se han propuesto los congresistas para poder neutralizar esta amenaza que sigue latente. La desigualdad se mantiene. Entonces surgen nuevos partidos y no... De hecho, es muy pertinente el planteamiento que hace nuestro televidente. Pero, Hilaria, querías hablar sobre el tema de las esterilizaciones forzadas, porque Keiko Fujimori ha hablado también del tema y ha dicho que se debió a ciertos médicos inescrupulosos que hicieron estas prácticas, un poco limpiando la imagen del gobierno de su padre y echándole un poco la culpa a los médicos. Han salido médicos hoy día a hablar y a decir que están indignados por estas declaraciones de Keiko Fujimori. ¿Qué opina usted, Hilaria, sobre el tema? Yo creo que ella no puede limpiarse, no puede decir que es un error, porque eso fue un crimen de lesa humanidad.
Y no puede echar la culpa a los médicos, porque ellos han cumplido lo que ha dicho, lo que ha hecho el plan de su padre. Porque yo he estado en China Beijing y él era el único presidente en China Beijing en 1995, en una conferencia mundial de mujeres. Y él dijo, voy a acabar la pobreza de las mujeres en el Perú, implementando la planificación familiar. Yo ni siquiera sabía qué cosa era. Y sacó varios decretos y los médicos tenían que cumplir y las enfermeras tenían que cumplir salvar la vida. Para eso ellos han estudiado y para eso son. Pero bueno, y desde que él ha regresado, implementó, y bueno, ¿en dónde se ha hecho? Se ha hecho festivales de esterilización a los hospitales, y a los hospitales le decían que si ellas no se hacían operar, no se hacían esterilizar, no daban el certificado. ¿Certificado de qué? De entidad, para que se inscriba en la municipalidad, porque antes se inscribían en la municipalidad los niños. O sea, cuando tenían un hijo, no les permitían inscribir al hijo que habían tenido si es que no se esterilizaban antes. Así es. ¿Y usted ha visto esos casos directamente? Tenemos testimonios, tenemos varios testimonios. Tenemos una organización de mujeres que se ha construido durante este año, porque son 18 años que estamos caminando. Yo tengo entendido que fueron más o menos 300.000 mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada durante el gobierno de Fujimori. No es una cantidad menor, son 300.000 mujeres. Y más de 20.000 hombres también. 20.000 hombres así. Las que son valientes son las mujeres que hasta ahorita están dando cara y que están denunciando y que están esperando justicia. Y justicia y reparación. Estamos, sí, por eso se ha archivado. Y ahora está en las manos de la fiscal Marcelita Gutiérrez. Pero no quiero... Aquí esto se ha hecho un plan del Estado. Ese es un plan del Estado. Ese es un crimen de lesa humanidad, porque hicieron a mujeres embarazadas. A mujeres embarazadas. Y yo pregunto, ¿cuántas a las que hicieron abortos? No, lo operaron así. Lo operaron así. O sea, cuando les hacían la cesárea para que nazca el bebé, las esterilizaban. Las esterilizaban, pero hay mujeres que recién estaban embarazadas, a esas mujeres también hicieron. Porque en nuestra organización hay 4 casos que tenemos. ¿Y qué pasó en esos casos? Bueno, de una nació. Pero ¿Nació el bebé? Sí, una mujercita. Pero de otras regresó la señora y dijo, mira lo que me has hecho. Seguía creciendo la barriga y dice, no le vas a decir a nadie. Y dice, lo sacaron y le hicieron pedacitos al feto. Y esa señora para llorando, y no habla el castellano, habla el quechua nomás. Y así. Pero Mariela, si usted escuchara los testimonios de esas señoras, es desgarrante. Yo creo que el Estado tiene que reconocer a esas mujeres, la justicia tiene que encaminar y sancionar a los culpables. ¿Cuánta hipocresía y cuánta doble moral cuando Keiko Fujimori dice ante los medios que entonces ella solo está de acuerdo con el aborto terapéutico en casos de violación, porque del otro hay que defender la vida y etcétera, etcétera, etcétera? Cuando en realidad lo que ha hecho es avalar prácticas delictivas con respecto al tema de las esterilizaciones. Hoy quiere echar a los médicos la culpa, pero cuando era el plan de su padre. Cuando él ha ido a prometer a China, a todas las mujeres en la cumbre, diciendo que iba a acabar la pobreza. Pero ¿cuándo acabó la pobreza? Si ahora esas mujeres están más pobres que nunca. Más pobres que nunca, ¿por qué? Tienen un dolor general, pero que están traumadas psicológicamente,
que han atropellado la dignidad de la mujer peruana. No podemos, yo no sé, yo tengo que agradecer a muchas prensas que nos están apoyando y que nos han seguido apoyando, pero esto lo han querido tapar así. Pero ahí estamos nosotros siguiendo 18 años que estamos encaminándonos, que buscamos justicia, que hoy yo quiero decir, ni pidiendo a rodillas puede remediar el dolor que han sembrado y de esa madre que le sacaron su bebé de su barriga, que le hicieron los pequiteos. Eso, ¿cómo lo puedes curar? Yo pregunto, ¿cómo lo puede curar? Yo digo, si nunca ha tenido piedad de su madre, ¿ustedes creen que va a tener piedad de esas mujeres quechohablantes, los más vulnerables de este país? El terrorismo o lo que sea, ¿quiénes más murieron? Murieron hombres, mujeres pobres, y en las esterilizaciones, mujeres pobres, hombres pobres que ni siquiera sabían qué cosa eran las esterilizaciones. Muy bien, Hilaria, muchas gracias por venir al programa, gracias también a Humberto Lai por haber venido. Y bueno, vamos a seguir tocando estos temas, vamos a hacer memoria siempre, vamos a hacerlo porque la gente se olvida. Por ejemplo, Fiorella, tú habías encontrado un videíto ahí, ¿por qué no lo pones? Pon el videíto que habías encontrado, así como para despedir el tema, ¿lo tienes? Con una cámara de video con la que... Ahí está Kenji. Y Kenji, ¿no? Cuando era un adolescente loco. Mira, ¿quién está grabando? Las geishas. Ahí está, esa era la geisha del cine. Por todo el mundo viajar. ¿Cuándo? 10 de febrero de 1997. Ahí está. ¿Ah? La Fujimori tenía sus geishas, que le preguntaban lo que él quería, como él quería, cuando él quería y cuando a él le convenía. Ese era el gobierno de Fujimori. Hay que recordar, vamos a hacer un poco de docencia, creo, en este humilde programita. Todos los días vamos a recordar un poquito de cada gobierno, no solamente de fujimorista, vamos a recordar también de Alan, vamos a recordar de todos, pero sobre todo vamos a recordar el gobierno de Fujimori, porque parece que la gente se olvidó. La gente se olvidó, no lo vamos a dejar porque se olviden. No. Y muchos jóvenes no han vivido esos días. Y no lo han vivido. Entonces ahora lo van a vivir gracias a nosotros. Y gratis, no le vamos a cobrar nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por venir. Gracias también. Regresamos.